Básicamente, en cada cultura que sea ajena e introduzca otra, es un choque cultural. Este es un tema que debemos de tocar de forma no delicada, pero sí un poco más amplia. Porque básicamente el hecho de que con el paso del tiempo hay culturas muy diferentes a la nuestra, nos ha permitido evolucionar. ¿Y con esto qué me refiero? Evolucionar en un sentido no tanto tecnológico, sino en el comportamiento a raíz de cómo hemos reaccionado a las diferentes situaciones que se han presentado a lo largo del tiempo. La ventaja que yo veo de los choques culturales es básicamente que nos permiten tener una clarificación de que no somos única por existencia en el sentido de ser diversos, sino que como muchas otras culturas tenemos diferencias, y estas diferencias son aquellas las que nos dan pauta a entender que el mundo funciona en un contexto. Este contexto nos va a permitir que a largo plazo entendamos que las culturas vamos modificándonos con el tiempo, y es esencial poder tomar en cuenta que debemos de ser lo más respetuosos e íntegros posibles como individuos al momento de que nos presenten una cultura totalmente distinta a la nuestra. No es malo tener choques culturales, lo que sería malo es no saber cómo actuar frente a ellos. Las claves que consideramos para poder evitarlos, y si no al menos tener un cierto control en la situación, es básicamente ser empáticos, lo bastante abiertos, y ser conscientes de que al momento de introducirnos a algo ajeno estamos expuestos y vulnerables, así como la otra parte. Por eso es esencial ser respetuosos y al mismo tiempo comprender que no somos una única por excelencia, sino que hay más como nosotros y muy diferentes. Estamos el día de hoy con Edson García, que actualmente reside en Canadá. Muchas gracias, Edson, por tu tiempo. La primera pregunta es, ¿has tenido experiencias en el extranjero o experiencias que involucren estar en contacto con otras culturas? Sí. Bueno, yo estoy trabajando en una empresa que fabricamos piezas para la industria aeronáutica, para la industria automotriz, piezas de acero. Y yo estoy en el departamento de calidad, mi puesto es coordinador de calidad, y tengo a cargo 9 inspectores, de los cuales uno es canadiense, 2 son de la India, 2 son de Irán y 3 de Corea del Sur. Si te das cuenta, son de diferentes nacionalidades. He aprendido o estoy aprendiendo un poco de cada una de las culturas, pues porque trabajo con ellos 8 o 9 horas diarias, de lunes a viernes. Entonces, pues en la interacción con ellos, pues vas conociendo un poco de su cultura. Pues obviamente completamente diferente. Al que más le entiendo es al que es canadiense, porque habla el inglés, pero aún así, en el área de trabajo, pues tienes que respetar las formas, tienes que respetar las ideas de pensar. Obviamente en el trabajo, pues todos tenemos un mismo objetivo, ¿no? Cuando hablamos de cultura, surge un concepto importante que es la inteligencia cultural. ¿Pero qué es o a qué se refiere? La inteligencia cultural es la capacidad de trabajar y de relacionarte efectivamente y eficientemente con personas que tienen diferentes culturas. Hoy en día es una habilidad que es indispensable en el mundo global en el que estamos y que puede ser innata o no. Importante destacar que es una habilidad que se puede desarrollar dependiendo de los contextos en los que te desenvuelvas. Tenerla te ayudará a comprender mejor diferentes contextos culturales en los que se desarrollan las personas, y de esta manera disminuir en su mayor totalidad los choques culturales que pudieran existir, y de esta manera también relacionarte mejor. Y en este proceso de adaptación, ¿han tenido algunos choques culturales? Por ejemplo, yo no, porque a lo mejor soy un poquito de mente abierta y no me considero una persona cuadrada. Entonces eso me ha ayudado mucho a adaptarme
y a entender las otras culturas. Entonces, muy diferentes cuando hablamos, por ejemplo, de que su religión es el Islam. Entonces, es diferentes, pero nos entendemos muy bien. Entonces, de mi parte no he tenido problema alguno para adaptarme, y ellos conmigo creo que tampoco. ¿En qué consiste la discriminación y la xenofobia? La discriminación consiste en el trato desfavorable o injusto que se tiene hacia otra persona o grupo, generalmente por su origen, identidad y tipo de vida. Y la xenofobia es el odio o rechazo que se tiene hacia un extranjero o inmigrante y se puede manifestar en diferentes agresiones, como puede ser desde un simple rechazo hasta una agresión física. Se puede concluir que estas dos definiciones tienen como similitud el rechazo hacia una persona. ¿Has percibido o has visto también hacia algunos de tus compañeros algún acto de discriminación o xenofobia? No, eso es lo que me gusta de Canadá, a diferencia en todos los países va a haber discriminación. O sea, hay gente racista, hay gente elitista, o sea, lo vemos en México, que hay gente clasista. Entonces, aquí afortunadamente no me he encontrado en la planta, en mi lugar de trabajo, no me he encontrado así temas de racismo o comentarios racistas, porque te puedo decir que el 65% de los que trabajamos en la planta, de los 200 empleados, 65% somos inmigrantes. Al inicio, cuando usted llega a este país, ¿usted notó en la entrevista de trabajo, en, no sé, fiestas, festividades o algo así, que usted haya tenido alguna experiencia sobre el uso de como protocolos y etiquetas que usted haya tenido que tomar como para haber llegado o entrar más bien al país, no sé, en alguna familia, como lo vuelvo a mencionar, en una entrevista, en una festividad, algún protocolo o alguna etiqueta que usted tuvo que adaptarse para poder entrar? Creo que no. No, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que pues aquí tenemos un grupo de amigos que somos de México. Entonces tú normalmente te juntas con los de tu nacionalidad, ¿no? Eso es normal. Nada más porque en el trabajo no. Cuando tuve mi entrevista de trabajo, la verdad es que la gerente de recursos humanos de Brasil, el gerente de operaciones de Sudáfrica. Entonces, o sea, no, y aparte, bueno, el gerente de operaciones está casado con una mexicana, entonces vamos muy bien. Obviamente, en la planta no hay políticas que tenemos que seguir, pero como en cualquier otra planta, como en México, como en Estados Unidos, en cualquier parte del país, cada planta tiene sus políticas, hay que seguirlas. Ok, ¿y qué es lo que pasa con Hofstede? Este personaje de origen alemán nos relata 6 dimensiones culturales en las que nosotros podemos identificar una de la otra. Hablemos de la distancia de poder. Ok, entendemos que la distancia de poder es aquella forma en la que un país se rige y podemos ver claramente la posición que ocupa la sociedad y cómo se rige. Es decir, cuando tenemos una distancia de poder lo bastante alta, tenemos una sociedad que tiene marcadas las personalidades que distinguen a quién es quien los rige y la sociedad en conjunto. Hablemos ahora de una distancia del poder baja. Sí existe, claro que debe de existir un poderío entre una sociedad para que se pueda llamar así sociedad y vivir en armonía, pero solo que se destaca más por tener algo más pequeño o algo con un entorno en donde podemos ver que sin problema la sociedad se puede desarrollar, pero los estándares no están tan marcados. Las posiciones, a pesar de que son posiciones, no están tan marcadas. Hablemos ahora del individualismo y el colectivismo. Hablemos de una sociedad que tiene el colectivismo. Esta se rige porque básicamente es el concepto de sociedad. Es decir, ayudamos a la persona que está al lado de nosotros, aún sin ser de nuestra familia, lo que es el caso contrario del individualismo. Y si hablamos de los perfiles que se pueden tener de masculino y femenino, hablamos de sociedades que femeninas se distinguen por tener esta parte de ser proteccionistas y tener un afecto y un lazo más importante. Hablemos de un sentido más masculino, las personas se rigen más por el éxito y el triunfo que se puede lograr a base de valores que no involucren tanto a la parte emocional. Ahora hablemos del nivel de incertidumbre.
En algunas culturas es indispensable tener la evitación de la incertidumbre, es decir, culturas organizadas que no se rigen básicamente por vivir el día como sucede, sino que deben de tener un orden y la planificación, con el objetivo de tener eficiencia en el transcurso o el proceso que se puede tener. Hablemos de un bajo nivel de incertidumbre. Nosotros no estamos acostumbrados a evitarla, simple y sencillamente estas sociedades se ejemplifican básicamente por tener el día a día. No se complican la existencia con planificar las cosas y lo van tomando conforme va pasando o sucediendo las situaciones. Si hablamos de la indulgencia y la restricción, vamos a hablar de unas sociedades que en la indulgencia se basan más por ser felices, por vivir, por tener en el momento y en el presente, que hay recursos que no son meramente importantes, hablando de la parte económica. Los que son restrictivos tienden a ser más organizados y tienden a tener más claras y específicas las situaciones en cómo se desarrolla una sociedad. Es decir, un empresario que es indulgente básicamente se rige por las emociones y lo que está en el presente. Una persona o un negociador que está en una parte más restrictiva tiene la planificación y siente que debe tener todo, si no es que bajo control, en un control total o absoluto. Y si vamos a hablar de la última parte que es meramente importante, es la orientación del corto plazo y del largo plazo. En el corto plazo, las relaciones se vuelven un poco más efímeras, no se destacan por ser personas que quieran tener todo tan aprensivo y básicamente hacen que diluyan. Hablando de negocios, es más fácil tener un trato con este tipo de culturas, ya que lo hacen de una forma un poco más dinámica. En el caso contrario, no menos positivo, podemos hablar de culturas que se rigen por el largo plazo, tienden a ser un poquito más organizadas y hasta cierto punto aplazan las cosas, las aplazan con el objetivo de ver cuál es la conveniencia entre ambas partes. Bueno, dando un breve resumen de lo que tienen las 6 dimensiones, consideramos que es importante porque básicamente son los factores que nos ayudan a distinguir a las sociedades. Obviamente habría un extenso tema porque consideramos que son más aspectos los que deberíamos de observar. Sin embargo, consideramos que al menos estas 6 dimensiones que nos ofrece Hofstede son bastante buenas para darnos una idea de cómo estamos divididos actualmente como culturas. Vamos a otra de las preguntas, que es usted al llegar allá, bueno, no somos unos países tan alejados, solamente nos aleja pues Estados Unidos. Entonces, yo quisiera saber si hay algunas diferencias que usted notó en las culturas. Yo supongo que sí debe de haber algunas. El cómo se comporta la gente, o sea, las diferencias que hay entre las personas de aquí de México y de allá, que usted las notó así, o sea, súper rápido al momento de llegar allá dije como, esto es muy diferente. Sí, obviamente hay diferencias. Por ejemplo, aquí en Vancouver, pues es una ciudad multicultural, hay muchas personas de la India, muchas personas de China. Entonces, sí encuentras inmediatamente la diferencia, los comportamientos. Por ejemplo, el canadiense aquí, educado, te saluda, cuando te pregunta algo en la calle, te lo pregunta con mucha naturalidad. Entonces, es educado, es lo que he visto del canadiense promedio, que es educado cuando se encuentra en la calle. Y los chinos son muy reservados. Pues obviamente siempre te vas a encontrar con personas, si te encuentras, los mexicanos, pues andamos con los mexicanos, ¿no? Los de la India andan con los de la India. En su mayoría es así aquí, pero cuando vas por ejemplo, vuelvo al tema, al lugar de trabajo, mis inspectores surcoreanos son muy disciplinados, entonces pues es muy diferente por ejemplo, a los de la India, que aunque desempeñan el mismo trabajo, para llegar al paso D, por ejemplo, los coreanos iban A, B, C, D, y los de la India sí son más de A, C, D. Llegan al mismo objetivo, pero saltamos algunas cosas, ¿no? Eso es lo que yo he notado en la calle. Obviamente es más seguro, el canadiense es amable, los orientales son reservados, la comida sí es muy diferente.
pero lo único que puedo decir es que comportamientos diferentes, educación, a lo mejor el canadiense, a lo mejor por ahí me estoy sentando algo que no me acuerdo ahorita, pero yo que eso es lo que me sorprendió más. Ok, muchas gracias. Y ahorita usted mencionaba algo muy importante que decía, por ejemplo, que los coreanos siguen los pasos muy, pues ahora sí que el proceso dice ABCD, así lo siguen, ABCD, y a lo mejor otras culturas no. ¿Tiene alguna experiencia tal vez no de usted o que usted haya visto que, por ejemplo, dos culturas hayan chocado precisamente por eso? ¿Alguna vez le pasó? Sí, claro que sí. Por ejemplo, uno de los inspectores pues es un inspector senior, ya tiene mucha experiencia, 30 años de experiencia, entonces yo le pido a él que entrene a los inspectores nuevos que llegan y sí, muchas veces se molesta porque los nuevos inspectores no siguen así que el proceso como debe ser, ¿no? Y entonces ahí es como cuando entra un choque de cultura, porque los coreanos y no solo los coreanos, sino los japoneses son muy de procesos. Y hasta el latino también es muy ok, tengo que llegar a D, entonces a lo mejor voy a B, y luego regreso a la A, y luego me brinco a la D, y puede llegar a haber un choque, y sí ha habido un choque entre estas dos culturas. Al final no pasa de ahí, a lo mejor de un poco más de comunicación, y al final del día nos tenemos que alinear a los procedimientos, no solamente los procedimientos de la planta, sino a lo que nos piden los requerimientos del cliente, y entonces ahí es cuando todos nos tenemos que alinear a algo, aunque seas tú de donde seas. Entonces, sí ha habido choques culturales en cuanto a la manera de cómo ejecutar el trabajo, sí. Y pues, ¿cómo lo hemos resuelto? Comunicación. Como pudiste observar, el que conozcamos cada vez más de culturas nos ayudará a entender y relacionarnos mejor en este mundo globalizado en el que vivimos. Ser personas multiculturales ya no es exclusivo de gerentes o personas de altas jerarquías. Todos debemos ser multiculturales y estar abiertos a aprender y conocer sobre otras culturas y formas de ver la vida.